A mis 60 años, mi vida dio un vuelco. Aunque esa mañana parecía una más del montón, me llamo Amalia Torres. Y he pasado la mayor parte de mi vida tejiendo una rutina tranquila, criando a mi hijo adoptivo, Santiago, y a mis hijas, Clara y Daniela, en nuestra sencilla casa en un barrio humilde de Ciudad de México. Práctica, terca, fieramente independiente, así me describirían mis amigos. Y después de décadas balanceando trabajo, llevar a los niños a la escuela y el caos del hogar, me gustaba pensar que era cierto. El teléfono sonó justo cuando vertía mi tercera taza de café, el vapor acariciando mis dedos como una advertencia. Miré la pantalla, esperando que fuera la escuela, un cliente o tal vez algún amigo de Santiago con otra pequeña emergencia, pero el nombre que apareció me dejó helada. No puede ser. Amalia Torres, dijo una voz clara y formal. Soy Beatriz Salazar. Su hijo biológico. Quiere conocerla. Se me cayó la taza. El café salpicó el mostrador, dejando manchas oscuras en la madera. Mi corazón latía como tambor, y un escalofrío me recorrió. Apenas recordaba los documentos de adopción que encontré hace décadas. La fugaz idea de que mi hijo podría estar en algún lugar del mundo. Pero ahora, saber que no solo existía, sino que se había convertido en un hombre de riqueza inimaginable. Parecía de otro planeta. Santiago irrumpió en la cocina, despierto y alegre, rompiendo el torbellino de mis pensamientos. Buenos días, ma. Café. Su voz cálida y cotidiana atravesó mi pánico, anclándome al presente. Detrás de él, Clara y Daniela entraron discutiendo con risas sobre quién se quedaría con la última rebanada de pan. Sus carcajadas, tan familiares, me devolvieron a la realidad. Volví a tomar el teléfono, escuchando la paciente explicación de Beatriz. Mi hijo había crecido hasta convertirse en un hombre influyente, de esos que solo veía en revistas de negocios. Mis dedos temblaban imaginándolo. Un joven al que nunca abracé, prosperando en un mundo de lujos mientras yo había pasado mi vida enseñando, organizando y manteniendo a flote a mi familia. Me apoyé en el mostrador, aferrándome a él como si pudiera sostenerme en medio de la tormenta de incredulidad y curiosidad. Santiago me dio un suave codazo, y mis hijas se acercaron, sintiendo que algo serio pasaba. Tragué duro, intentando entender una realidad que era a la vez emocionante y aterradora. La mañana pasó como en una neblina de llamadas y preparativos. Documentos fueron enviados, horarios confirmados, y el plan para viajar al corazón de Ciudad de México tomó forma. Mientras el sol subía sobre los edificios, supe que para la noche, todo lo que creía saber sobre la familia, la lealtad y la vida misma sería puesto a prueba. Mi mente corría, ya adentrándose en un mundo desconocido, y así, con las maletas listas y los corazones inquietos, pusimos rumbo al centro de la ciudad, sin saber que la reunión que nos esperaba no sería como nadie imaginaba. Antes de esa llamada, antes del asombro, mi vida era común, pero del tipo que el esfuerzo convierte en extraordinaria. Criar a Santiago, mi hijo adoptivo, fue mi mayor desafío y mi mayor alegría. Llegó a mí como un bebé frágil, un pequeño que confiaba en mí el mundo entero. Y yo tomé esa responsabilidad con todo lo que tenía. Las mañanas se mezclaban en un ciclo interminable de desayunos, escuela y trabajo. Combinaba un empleo de medio tiempo como contadora con clases de piano por las tardes, encajando ayuda con las tareas de Clara y Daniela entre clientes y correos de medianoche. Hubo noches en que me dormí en la mesa de la cocina, con los brazos aún cansados de cargar ropa. Un bebé y el peso de todas las responsabilidades que asumí con gusto. No tenía una familia rica que amortiguara los errores ni ofreciera consejos. No había herencia para cubrir cuentas inesperadas. Cada reparación del coche, cada colegiatura, cada partitura de piano salió del dinero que gané y de los sacrificios que hice. Pero en los momentos de calma viendo a Santiago,
dominar una pieza complicada de piano o a Clara y Daniela riendo juntas en la sala, todo valía la pena. Les enseñé a ser independientes, pero también empáticos. Santiago aprendió a notar los pequeños gestos que importan una nota en el refri. Una taza de té preparada para alguien demasiado ocupado. Clara y Daniela crecieron seguras, curiosas y valientes, haciendo preguntas, desafiando supuestos, aprendiendo a navegar el mundo con honestidad y bondad. Cuando llegaron a la adolescencia, mis hijos no heredaron riqueza, pero sí los valores que traté de inculcarles: perseverancia, lealtad y respeto. Había construido una vida desde cero, ladrillo por ladrillo, con mis propias manos y corazón, y aunque no brillara con lujos, era una vida rica en amor, lecciones y propósito. Mientras veía a Santiago ayudar a Clara con su mochila, el peso de lo que me esperaba en el centro de la ciudad se asentó suavemente en mi pecho. Mi vida me había preparado para muchas cosas, pero nada podía haberme preparado del todo para el hijo que nunca conocí y la reunión que desafiaría todo lo que había construido. La carretera se extendía ante nosotros. Un río de asfalto y acero atravesando las afueras de Ciudad de México, como si nos guiara directo a lo desconocido. Iba en el asiento del copiloto, tamborileando los dedos contra el descansabrazos, intentando calmar el nudo de nervios en mi estómago. Santiago conducía con calma, ofreciendo un apoyo silencioso, mientras Clara y Daniela charlaban en el asiento trasero sobre rascacielos y avenidas famosas. Su entusiasmo contagioso pero teñido de tensión. Pensé en las décadas que había vivido, las rutinas, los pequeños triunfos, los sacrificios silenciosos que dieron forma a mi familia. Y ahora, en unas horas, todo podría cambiar. El hijo que nunca conocí, ahora en un mundo de riqueza e influencia, nos esperaba. ¿Me reconocería como familia o me vería como una extraña al pasar por la avenida Reforma? Vi escaparates reluciendo con vidrio pulido, autos de lujo estacionados y gente caminando con aire de quien domina el mundo. Este era un terreno que nunca había pisado. El contraste me apretó el pecho: una vida construida con esfuerzo, amor y recursos modestos chocando contra una definida por privilegio, poder y expectativas. Exhalé lentamente, dejando que la tensión se asentara por un momento. Mis hijos se movían inquietos a mi lado, sintiendo la gravedad sin comprenderla del todo. Pronto llegaríamos, entrando en un mundo que se sentía deslumbrante y ajeno, y sabía que el primer encuentro podría definir todo lo que vendría después. Llegamos a la mansión cuando el sol de la tarde doraba el horizonte de la ciudad. El camino de entrada serpenteaba entre jardines impecables, fuentes brillando y autos de lujo alineados perfectamente. Los ojos de mis hijas se abrieron de par en par, y hasta Santiago soltó un silbido bajo. Agarré el volante un momento más, dejando que la realidad se asentara antes de bajar. Un mayordomo uniformado se acercó, inclinándose ligeramente. «Señora Torres, bienvenida», dijo con cortesía, pero con un tono que parecía evaluarme. Detrás de él, el personal observaba en silencio, con miradas agudas que medían cada movimiento en este mundo. Hasta los gestos más pequeños tenían peso. Los primeros en aparecer fueron los hermanos de mi hijo, impecables y elegantes. Esteban asintió con cortesía, ocultando escepticismo, mientras Valeria sonrió dulcemente, sus ojos cuestionando, sopesando mis intenciones contra años de suposiciones. Mi estómago se apretó. Esto no era solo un encuentro, se sentía como una audición para la que no estaba preparada. Entonces apareció él, mi hijo alto, sereno, la imagen del privilegio y la educación. Sus ojos me recorrieron, la curiosidad endureciéndose en su posición. Entonces, de esto se trata, dijo con ligereza, su voz neutra pero con un filo de sospecha. Vino por apoyo. Las palabras golpearon como piedras.
Negué con la cabeza, sin querer revelar nada aún. Consciente de que un paso en falso podría confirmar sus prejuicios, Clara y Daniela observaban de cerca, sintiendo la tensión, la jerarquía y los matices. Nunca me habían visto navegar un entorno tan extraño y captaban cada mirada, gesto y expresión. Me enderecé, tomando un respiro lento. Mi valor no se medía por riqueza, sino por la vida que había construido y los hijos que había criado. Este mundo de fachadas pulidas y escrutinio no me intimidaría. No del todo. Cuando las puertas de la mansión se abrieron y nos guiaron al gran salón, sentí el peso de las suposiciones presionando, cada superficie brillante reflejando expectativas que nunca busqué. El aire dentro de la mansión estaba cargado de reglas no dichas. Cada gesto, cada mirada parecía llevar un significado oculto. Los ojos de mi hijo no se apartaban de mí, calculadores, cautos, convencidos de que mi presencia tenía más que ver con aprovecharme que con un reencuentro. Cuando tomé un vaso de agua, alzó una ceja y sentí el peso de su sospecha como algo tangible. Entonces, ¿está aquí por motivos económicos?, preguntó. Su voz calma pero afilada. Forcé una sonrisa cortés y negué con la cabeza, pero la acusación quedó flotando como humo. Esteban y Valeria intercambiaban miradas sutiles, midiéndome contra décadas de supuesta corrección. El personal rondaba al fondo, cortés, pero vigilante, añadiendo una presión silenciosa que hacía que el salón se sintiera como un escenario donde cada error sería notado. Hasta los cuadros en las paredes, los jarrones cuidadosamente dispuestos, parecían burlarse de mí con su perfección. Clara y Daniela captaron la atención de inmediato. Observaban cada tic facial, cada media sonrisa o mirada, notando la diferencia entre este mundo y nuestro hogar. Susurraban suavemente entre ellas, con los ojos bien abiertos, leyendo las reglas no dichas con la claridad de quien las intuye. Sentí mi corazón apretarse, la frustración enroscándose en mi pecho. Cada palabra amable que decía parecía malinterpretada, cada gesto considerado como una maniobra sutil. Quería corregirlo, insistir que no me interesaba su riqueza, que mi vida era rica en formas que el dinero nunca podría medir. Pero sabía que un enfrentamiento ahora podría empeorar las cosas, que la paciencia y la contención eran mis únicas aliadas. La tensión se volvió casi palpable mientras pequeños incidentes se acumulaban: una mirada demasiado curiosa de un empleado, una risa de un hermano que tenía un filo que no era humorístico, un brindis desviado con obligación cortés en lugar de calidez. Cada capa de mal juicio se apilaba sobre la anterior, creando una red de suposiciones que amenazaba con atraparnos a todos. Tomé un respiro firme, recordándome mantener la compostura. Sin embargo, dentro de mí, una tormenta callada rugía frustración, incredulidad y el conocimiento hirviente de que mi presencia era malinterpretada a cada paso. Las apuestas eran más altas que nunca, y sabía instintivamente que esto era solo el comienzo. Más allá del gran salón, el camino hacia la claridad y el enfrentamiento esperaba, listo para probar nuestra paciencia, nuestro valor y los lazos que aún debíamos demostrar. La tensión en el salón era asfixiante. Cada sonrisa y asentimiento cortés sentía como una prueba imposible de aprobar. Y entonces, sin previo aviso, Santiago cruzó las puertas dobles, mi hijo adoptivo, ahora una presencia alta y firme. Traía una confianza tranquila que cambió el aire de inmediato. Me dio un breve asentimiento tranquilizador antes de que su mirada recorriera la sala. Posándose directamente en mi hijo millonario: «Perdón por llegar tarde», dijo Santiago con ligereza, su voz casual pero con un toque de autoridad. «El tráfico. Ya saben cómo es». Mi hijo millonario parpadeó, desconcertado por la llegada repentina. Estaba seguro de entender la situación, las intenciones de Amalia, sus motivos, y de repente, el guión cambió.
La calma imperturbable de Santiago y su ingenio sutil desafiaban cada suposición que el hombre había hecho. Santiago no confrontó a nadie con agresividad. En cambio, ofreció observaciones puntuales que resaltaban lo absurdo de las sospechas. Veo que han estado ocupados juzgando a la persona equivocada, dijo con una media sonrisa. Como si señalara lo obvio, una risa suave pero innegable resonó bajo su tono controlado. Y sentí una chispa de alivio encenderse dentro de mí. La energía del salón cambió casi imperceptiblemente. Donde antes cada mirada y gesto pesaban contra mí, ahora había espacio, una apertura para la claridad y la comprensión. Me enderecé, sintiendo mi propia confianza regresar al compás del apoyo silencioso de Santiago. Las suposiciones que habían pesado como ladrillos comenzaron a aflojarse, y por primera vez desde nuestra llegada, sentí posibilidad. Clara y Daniela intercambiaron miradas. Sus ojos brillando con emoción y alivio, entendieron de inmediato que la presencia de Santiago lo había cambiado todo, no por la fuerza, sino por revelar la verdad bajo la tensión. Y mientras lo veía allí, un ancla firme en medio del escrutinio, me di cuenta de que lo más difícil había quedado atrás. La conversación que evitábamos, el juicio que temíamos, ahora podía desarrollarse en un espacio moldeado por la honestidad y la lealtad. El salón se había llenado de una tensión callada, del tipo que te aprieta el pecho y no se deja ignorar. Mi hijo millonario se inclinó ligeramente hacia atrás, los ojos entrecerrados, como preparándose para confirmar cada suposición que había hecho. Di un paso adelante, dejando que Santiago se moviera a mi lado como escudo y aliado, listo para intervenir si la situación se descontrolaba. No vine por tu dinero, dije con firmeza, sosteniendo su mirada. Vine porque eres mi hijo. Esa es la única razón. Mi voz tenía más peso del que esperaba. Pero no titubeó. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Un desafío a cada malentendido. Cada juicio que había cargado en silencio. Esteban y Valeria intercambiaron miradas sorprendidas, su cortesía tambaleándose al darse cuenta de que sus juicios habían sido prematuros. El personal permanecía tenso, inseguro de cómo podrían cambiar las dinámicas ahora. Mis hijas, Clara y Daniela, se mantuvieron cerca. Sus expresiones agudas, alertas e inquebrantables habían heredado mi resolución. El rostro de mi hijo se tensó, el conflicto en su interior evidente. Pero, pensé, comenzó, solo para que Santiago lo interrumpiera suavemente, pero con firmeza. Las suposiciones rara vez reflejan la realidad, dijo. La juzgaste por apariencias y viejas historias, no por la mujer que tienes enfrente ahora. Un silencio cayó sobre el salón mientras el peso de la verdad se asentaba. Podía sentir un cambio sutil en la energía. El juicio opresivo que me había estado asfixiando comenzó a aflojarse. Por primera vez, la familia me veía como realmente era capaz. Íntegra y autosuficiente. No me inmuté. No me doblegué ni me disculpé por existir fuera de sus expectativas. Preguntas, dudas y antiguos resentimientos surgieron en fragmentos de los hermanos. Cada comentario, cada mirada inquisitiva, fue recibido con claridad tranquila. Santiago intervenía cuando era necesario, guiando suavemente la conversación hacia la comprensión en lugar de la escalada. Lentamente, las suposiciones se deshicieron, las intenciones se aclararon, y la verdad de mi vida, mis elecciones, mis sacrificios, mi integridad quedó al descubierto. Al final del intercambio, la tensión no se había evaporado por completo, pero se había transformado. El aire se sentía más ligero, más honesto, más equilibrado. Me mantuve firme, la culminación de décadas de resiliencia. Mientras mis hijos y Santiago ofrecían una afirmación silenciosa, las primeras grietas en los malentendidos habían aparecido, y con ellas,
el camino hacia la reconciliación y una conexión genuina se volvió posible. La tensión que había pesado tanto comenzó a disolverse cuando la mirada de mi hijo se suavizó. Me estudió, realmente me miró, y por primera vez, la sospecha que había ensombrecido cada gesto y palabra se aligeró ligeramente. Te juzgué mal, admitió. Su voz más baja que antes, despojada del filo que había hecho que nuestras primeras interacciones parecieran un juicio. Santiago me dio un leve asentimiento, una pequeña sonrisa tirando de las comisuras de sus labios. Había guiado la conversación con cuidado, dejando que la verdad hablara más fuerte que las acusaciones. Y ahora el cambio era palpable. Las expresiones de los hermanos, aunque cautelosas, reflejaban el cambio. Comenzaron a verme no como una intrusa, sino como una mujer que había vivido una vida de integridad y fuerza silenciosa. Clara y Daniela, a mi lado, intercambiaron miradas, sus ojos agudos notando la transformación en el salón. Habían aprendido a reconocer el respeto, el valor y la autenticidad desde pequeñas, y ahora veían esas cualidades reflejadas tanto en mí como en el reconocimiento tentativo de su medio hermano. La riqueza, los pisos pulidos y las apariencias curadas importaban menos que la honestidad y la firmeza que habían guiado a nuestra familia a través de años de desafíos. Mi hijo dio un paso más cerca, un gesto a la vez formal y vacilante. Subestimé lo que has hecho, lo que has construido, dijo, reconociendo finalmente los sacrificios y éxitos de una vida forjada fuera de su mundo. Permití una pequeña sonrisa controlada, sintiendo que la tensión se aliviaba, aunque no del todo. Todavía había preguntas no dichas y escepticismo persistente, pero se había establecido una base para la conexión en ese momento. Me di cuenta de que el reconocimiento era más que palabras. Era respeto, empatía y una apertura a entender una vida vivida en términos diferentes. El primer paso hacia una alineación familiar genuina se había dado, frágil pero real. Y mientras avanzábamos juntos, podía sentir los sutiles comienzos de confianza, curiosidad y tal vez incluso orgullo compartido tejiéndose en el salón. En los días siguientes, la rígida formalidad del reencuentro se suavizó gradualmente. Mis hijas, Clara y Daniela, se movían por el mundo de mi hijo con una mezcla de curiosidad y confianza, navegando conversaciones con el personal, los hermanos e incluso asociados de negocios con facilidad. Las observaba adaptarse, no imitando el privilegio, sino manteniéndose fieles a los valores que siempre habíamos atesorado: honestidad, empatía y humor. Santiago seguía siendo un ancla silenciosa, ofreciendo perspectivas cuando las tensiones amenazaban con surgir. Guiaba las interacciones con mano suave, cerrando la brecha entre el mundo que conocíamos y el que habíamos entrado. Al observarlo, me di cuenta de cuánto impacto podía tener una sola presencia, arraigada en la lealtad y la comprensión, en transformar relaciones. Noté cambios sutiles en mi hijo también. Comenzó a hacer preguntas no sobre dinero o estatus, sino sobre nuestras vidas, nuestras experiencias y las lecciones que nos habían moldeado. La arrogancia que había ensombrecido nuestro primer encuentro se suavizó en un interés genuino. Los hermanos también se relajaron. Las risas surgían más fácilmente y los juicios se desvanecían al conocer a las personas que realmente éramos. Por primera vez, podía ver nuestros mundos mezclándose no perfectamente y no sin cierta torpeza ocasional, pero de manera auténtica. La riqueza y el privilegio ya no se sentían como barreras. Eran simplemente un contexto en el que podían formarse nuevos lazos. El respeto y la comprensión se ganaban con honestidad e integridad. No se asumían por herencia o estatus. Mientras el sol se ponía sobre Ciudad de México, sentí una calidez asentarse en mi pecho. La tensión que había pesado tanto durante nuestra llegada dio paso a un optimismo cauteloso. Se estaban construyendo puentes,
pequeños y firmes, y en las risas de mis hijas y las sonrisas tentativas de mi hijo y sus hermanos. Sentí un reconocimiento compartido. La familia era más que sangre, era esfuerzo, confianza y la elección de encontrarse con apertura y cuidado. Estaba en el balcón de nuestro departamento rentado en Ciudad de México, las luces de la ciudad brillando como un reflejo de la vida que había construido. El reencuentro había quedado atrás, y por primera vez en décadas, me sentía completamente en control de mi historia, el mundo de mi hijo, con toda su riqueza y expectativas. Ya no me intimidaba, había demostrado, silenciosa y firmemente, que mi valor se medía por la integridad, el amor y la vida que había criado. Santiago. Clara y Daniela descansaban cerca, riendo con pequeñas bromas internas, un recordatorio reconfortante de la familia que habíamos nutrido. Me di cuenta de que la dignidad no se trataba del reconocimiento de los demás, era mantenerse firme en tus elecciones. Proteger a quienes amas y negarte a ser definido por suposiciones o privilegios heredados. En las semanas siguientes, equilibramos las visitas con mi hijo millonario, conversaciones que eran francas pero tranquilas, y los ritmos constantes de nuestra vida cotidiana. Las amistades y conexiones se formaron naturalmente, sin compromisos ni pretensiones, cerrando la brecha entre nuestros mundos mientras honrábamos el nuestro. Mientras veía a mis hijos dormir esa noche, entendí que el verdadero poder no estaba en la riqueza o la influencia, sino en la libertad de vivir auténticamente, reclamar tu lugar y abrazar tanto a la familia que tienes como a la que descubres. En esa certeza tranquila, encontré cierre, satisfacción y esperanza, una vida reclamada con gracia y resiliencia.